Onda Regional. Mañana se cumplen 47 años de la llegada de las primeras aguas del Tajo al Segura. El trasvase es una infraestructura que ha marcado el desarrollo del sureste español. Vamos a analizar su pasado, su presente y su futuro con dos voces autorizadas, con dos referentes. José Salvador Fuentes Zorita, Juan Guillamón, buenos días, bienvenidos. Hola, buenos días. Los dos son ingenieros de caminos, canales y puertos. Fuentes Zorita fue presidente de la Confederación Hidrográfica del Segura. Guillamón fue delegado del Gobierno en la Confederación Hidrográfica del Segura. La verdad es que tienen ustedes unas respectivas biografías tan extensas que si las leemos completas nos dan las 10 y no hemos hablado del Tajo Segura. Así que vamos a hacer memoria. ¿Dónde estaban ustedes aquel 31 de marzo de 1979? ¿Dónde estaban hace 47 años menos un día? Hoy es 30, yo puedo decir dónde estaba Pepe. 30 Pepe de estaba marzo. en la Diputación Provincial y yo estaba en Madrid. O sea, ¿O no? ese día exactamente estaba José Salvador, ¿dónde? Pues estaría trabajando en la Diputación Provincial. Yo entonces era un ingeniero de caminos al servicio de la Diputación y lo que ocurre es que mi vida cambió radicalmente precisamente el año siguiente y por culpa, entre comillas, del trasvase. Porque el trasvase, que siempre ha sido polémico, provocó el que en un programa mítico de la televisión española, que era La Clave, hiciera un debate, y entonces desde la Diputación Provincial se me envió como técnico a participar en ese debate, donde participaron pues gente de la cuenca cedente y de la cuenca receptora, gente de Extremadura, gente de Castilla-La Mancha, gente de Murcia, de Valencia, y ahí me tocó intervenir y la verdad es que me cambió la vida, ¿no? O sea que estoy vinculado al trasvase pues 46 años va a hacer. ¿Y Juan Guillamón dónde estaba? Yo estaba en Madrid, pues yo he sido menos aplicado en los estudios que mi querido amigo Pepe. y yo en el periódico tomé noticia de que se hacían pruebas de gestión, se llamaba. Pruebas de gestión del trasvase, que era una especie de inicio, porque el trasvase teóricamente fue al año siguiente, ¿no? Y entonces yo tomé como referente desde Madrid la gente que estaba en ese programa mítico de La Clave, que recuerdo, llamado por Balbín, y en donde había dos figuras para mí destacadas, que uno era Pepe Fuentes por un lado, y por el otro Díaz Marta, que era un senador, un ingeniero de caminos también, porque el trasvase es obra de ingenieros de caminos, cuidado. Es ¿cómo te diría yo? Es exactamente, si hay que ponerle una etiqueta, hay que decir ingenieros de caminos. Yo ahora, si luego me dejas, te digo porque te lo justifico más. Y entonces, en ese debate, pues yo me enteré cuál era la postura de los murcianos y de los ingenieros de caminos, a través de lo que Pepe Fuentes manifestó en aquel programa tan mítico, tú lo has dicho, que era La Clave. ¿Y qué sensación técnica y qué sensación social se respiraba en esa época? Se respiraba incluso al ver llegar los primeros caudales, porque se nos antoja que es un enorme reto, ¿no?, el de construir un trasvase de casi 300 kilómetros que conecte las cuencas del Tajo y del Segura, ¿no? Me refiero a menudo reto de ingeniería atravesar la península, ¿no? ¿Qué sensaciones se respiraban entonces? Pues una sensación contradictoria. Vamos a ver. Por hacer un poco de historia, porque me parece imprescindible, porque las generaciones van pasando y entonces se desconoce la realidad, ¿no? El trasvase es hijo del regeneracionismo en España. Es decir, como consecuencia de la pérdida de las colonias, gente ilustrada, los regeneracionistas, con Joaquín Costa a la cabeza, piensan que España, si quiere ser algo en el mundo, pues tiene que mirarse a sí misma, dejar de mirar al exterior, dejar de vivir de las colonias como había vivido pues a lo largo hasta el siglo XIX, ¿no? Y Joaquín Costa hablaba aquello, resumía aquello en pan y escuela. Para tener pan, pues tenía que hacer producir, tenía que rentabilizar las capacidades de este país, y para rentabilizar las capacidades de este país era mejorar su agricultura, modernizarla y sacar el rendimiento que podía sacar, sobre todo en tierras que tenían una especial vocación agrícola, como era el caso de
el caso de Murcia. Curiosamente, visto la perspectiva de 100 años después, pues eran la mayoría aragoneses los que propusieron los trasvases para mandar agua a estas zonas. En concreto, Manuel Lorenzo Pardo, con su entonces ayudante, don Clemente Sáenz García, los que vinieron por aquí impresionados, entre otras cosas, porque en Cuevas de Almanzora, en la provincia de Almería, debido a la crisis de la minería, combinada con una sequía tremenda, había perdido la mitad de la población con su alcalde al frente, que se habían ido todos a vivir a Barcelona porque no tenían de qué comer en Cuevas de Almanzora. Y ahí está el germen del trasvase que un político socialista, Indalecio Prieto, hace suyo, incorpora al plan de obras hidráulicas y presenta en 1933 en el Teatro Principal de Alicante. Ahí se origina el trasvase. Desgraciadamente, el golpe de Estado y la guerra civil lo paralizan. Por ser obra de la República queda marginado, hasta que en el franquismo se produce la entrada de lo que entonces se llamaban los tecnócratas, los ministros tecnócratas, y por fin Franco da la luz verde. Dicen que durante la inauguración o mientras la inauguración del pantano del Cenajo en 1963. Yo supongo que la decisión la tomaría antes, que no la diría ahí, que sería un pronto que le dio. Entonces, en aquella época se empiezan a hacer los estudios previos, primero estudios económicos. Yo recuerdo un estudio extraordinario de un unionense, don Manuel de Torres, que se llamaba El regadío murciano, problema nacional, que sirvió de base, y ahí empiezan los trabajos que culminan finalmente pues con la llegada del agua, nada menos que ya en 1979, porque efectivamente la complejidad de la obra era tremenda. ¿Qué es lo que ocurre? Pues con lo que ya yo percibí claramente en aquel programa de La Clave, que entonces, como era la única televisión que había en España, pues lo vieron como 6 millones de españoles, o sea, como si fuera un Madrid-Barça, una cosa así, ¿no? Yo, que no estaba acostumbrado a eso, porque yo era conocido en el plano profesional, pero en el ámbito público, pues no nadie me conocía, claro. Y de pronto me pasé por España, y la gente me saludaba, y me saludaba porque me habían visto en el programa aquel. Y yo me di cuenta de que aquello era tremendo. Es decir, que entonces y ahora el problema del trasvase, y luego si quieres lo extendemos un poco más, es un problema territorial. Uh-huh. Es decir, el ingeniero de caminos de la Diputación de Murcia, que era yo, estaba a favor del trasvase. El ingeniero de caminos de Castilla-La Mancha, que era Díaz Marta, al cual ha mencionado Juan Guillamón, estaba en contra del trasvase. El senador de derechas de Murcia, que era Antonio Pérez Crespo, estaba a favor del trasvase. El senador de derechas de Cáceres, que era Cañada, estaba en contra del trasvase. Y así, es decir, que no era un problema ideológico, era un problema territorial. ¿Y cómo fue posible entonces, Juan, que se llevara a cabo una infraestructura como esta? Y te hago otra pregunta. ¿Hoy día sería imaginable en España una obra de Estado así? No. Rotundamente no. Vamos a ver, la explicación de la historia que ha hecho Pepe se ajusta a la realidad. Es decir, es un proyecto que nace en la República y que solo un dictador es capaz luego de poner para adelante. Con esto del dictador hay una cosa graciosa, ¿no? Estamos hablando de ingenieros de caminos. Juan Benet era un ingeniero de caminos muy bien situado en cuanto a cabeza para las cuestiones. Entonces dijo, en una ocasión llegó a decir que las obras como el trasvase solo se podían hacer por medio de un dictador. De hecho, así fue, ¿no? Fue Franco. Y entonces le decían, ¿pero usted quiere un dictador? Dice, sí, quiero un dictador para hacer. Pero usted, que es un hombre de profundas creencias de izquierda, ¿cómo puede decir eso? Dice, se trae al dictador, se hace el proyecto, se hacen las obras y luego se le echa. Le decía muy bien, ¿no? Esto es en esta cuestión. En aquel entonces ya sale lo que es la barricada hidráulica territorial que apunta Pepe Fuentes. Es decir, es cierto. Es decir, tú coges al Partido Popular y al Partido Socialista en Aragón y en Castilla-La Mancha y coinciden en estar en contra de los trasvases. Los coges aquí en Murcia
y tanto el uno como el otro. Es decir, yo, fíjate, había aprovechado la oportunidad para decir una historia que siempre la he tenido aquí en la cabeza. Yo he sido muy enemigo de Bono. Bono ha sido, como bien saben ustedes, un ministro y una persona muy significada como dirigente del Partido Socialista. Y allá por el año, a principios de este siglo, compitió en unas primarias con Zapatero para pilotar el Partido Socialista. Y yo quería que ganara Zapatero porque me caía gordo Bono, porque había sido el señor que había machacado siempre al trasvase, etcétera. Uy, qué equivocación. Si llega a ganar Bono con lo listo que es, nosotros tendríamos ahora trasvase del Ebro. ¿Por qué? Por una razón sencilla. Por dos razones. La primera, porque Bono no quería que el trasvase Tajo Segura se hiciera. Y en segundo, pues tenía una excusa fabulosa. Es decir, tú podías comparar el 8% del trasvase que serían en desembocadura del Ebro, el 8% del caudal que el Ebro rinde al mar, lo podías comparar con el 25% de volúmenes en cabecera del Tajo, lo tenía a huevo, lo hubiese hecho. Y eso lo tengo cargado sobre mi conciencia porque iba a favor yo de Zapatero. Equivocado. Bueno, la situación del trasvase ahora mismo es muy complicada. ¿Qué futuro le ven al trasvase? Escaso, muy malo, muy malo. Primero por el gobierno actual, que lo tiene claro. El gobierno actual el gobierno de España no quiere trasvase. Lo ha dicho claramente el presidente, lo ha dicho, no quiere trasvase, quiere desalación aquí. Eso en primer lugar. Y luego porque lo que apunta Pepe en cuanto a las barricadas hidráulicas territoriales está absolutamente hecho, es una guerra total. Es decir, Paje ahora mismo con la situación que tiene, que se ha hecho un rey, como se ha montado el asunto, va por nosotros. Y entonces lo que sí está claro es que todo lo que se está haciendo ahora, Pepe, te lo digo, todo lo que se está haciendo ahora con respecto al trasvase es para ir poco a poco agotándolo, poco a poco para írselo cargando y eliminándolo, lo cual es un disparate total, porque la obra del trasvase Tajo Segura, con independencia de todo, es una obra de Estado, una obra magnífica. Y si quieres, yo lo ahora, para mi mayor justificación de que esto se está yendo al carajo, es la determinación por parte de los ingenieros de los llamados caudales ecológicos, que son los que están poco a poco, con mucha vista, limitando los envíos. José Salvador, ¿se acabará cerrando el trasvase? ¿Qué futuro le ve? ¿Vamos a una situación de sustitución progresiva del trasvase? ¿Qué futuro le ve al trasvase? Algunos matices, con datos, no con opiniones, con datos. El diario La Verdad del 14 de septiembre de 1978 publicaba a toda página: el trasvase Tajo Segura no será realidad. Repito, 14 de septiembre de 1978. Es decir, que agoreros, haciéndose eco, no era una noticia suya, pero la publicaba a toda página, haciéndose eco de una publicación del diario El Imparcial, que a su vez se basaba en informes de reputados técnicos, entre comillas. Es decir, que esto de agoreros que dicen que se acaba el trasvase, esto es una historia que viene incluso de antes de que viniera la primera gota de agua. Esto es la primera cuestión. Segunda cuestión, se habla de caudales ecológicos. Los caudales ecológicos fueron establecidos en 1998 por un decreto que firmó doña Isabel Tocino, miembro de un gobierno del Partido Popular. A lo mejor es que pensaban que aquello era un tebeo y que no tenía ninguna repercusión, pero si lo estableces es para aplicarlo, como han recordado sucesivas sentencias del Tribunal Supremo de este país. Es decir, que eso no es un capricho de un gobierno y menos de este gobierno. No puede ser verdad al mismo tiempo que este gobierno sea enemigo del trasvase y que el Partido Popular diga en Castilla-La Mancha que este es el gobierno más trasvasista de la historia. Esto está publicado. Otra cosa es que en Murcia no se publique, por razones que me puedo suponer, pero que no conozco. Entonces, las personas inteligentes tienen que pensar que hay algo que no encaja. Es decir, que los datos, y fíjese si lo que digo es radical, cualquier indicador que se utilice demuestra que el trasvase ha sido más potenciado
con gobiernos socialistas que con gobiernos del Partido Popular. O sea, que opinan lo contrario. Ustedes dos, ¿no? Pero totalmente. Bueno, totalmente. Mira, lo mío no es agorero, Pepe. Lo mío no es agorero. Lo mío, yo no te puedo discutir lo del caudal ecológico, no te lo puedo discutir porque es obligado. Es decir, hay una directiva marco del agua que establece que el agua... Pero lo que no puedes decir es que es un capricho de este gobierno. Lo que puedo decir que es una trampa del gobierno, no un capricho, una trampa de este gobierno. Sí, te lo voy a decir. Te lo voy a decir clarísimamente. Mira, para determinar el caudal ecológico tiene truco, ¿eh? Ya la ministra Narbona con el trasvase del Ebro lo hizo ya con mucha vista para barrer para casa. El caudal ecológico en el Ebro era, según el plan hidrológico del Ebro, en el delta era 100 metros cúbicos por segundo. Ella se inventó con sus colaboradores que eran 130, con lo cual ya rebajaba. Pero tú fíjate, el caudal ecológico, nosotros no estamos, nadie está en contra como ingeniero, ni siquiera como político puede estar en contra de la implantación de los caudales ecológicos, que para que nos entendamos todos son caudales mínimos para que el río tenga vida. Bueno, pues mira, el caudal ecológico que es determinado en el río Guadalquivir, en el estuario, que empieza en Sevilla, prácticamente cota cero, río navegable, es 8,6. Y el caudal ecológico que se ha estimado en Aranjuez es 8,7. Hay que tener en cuenta que por cada metro cúbico por segundo, eso supone 33 hectómetros cúbicos año. Entonces, para la determinación de los caudales ecológicos hay multitud de métodos. Y para el político es un chollo, porque le dan una horquilla y en esa horquilla puede poner lo que sea. El caudal ecológico que hay puesto por los técnicos al servicio del Ministerio del Miteco es un desastre, es una trampa. No es otra cosa sino que queda menos de un minuto, José Salvador. Vamos a ver, esos técnicos que 30 segundos de reflexión final. Hombre, los técnicos esos son ingenieros de caminos, a los cuales viene alabando. Esos ingenieros de caminos son los mismos que estaban y los mismos que seguirán cuando cambie el gobierno. Y por lo tanto, lo que ocurre es que la ecología no es una ciencia exacta. Y para eso hay una disposición adicional, 9ª, en el reglamento, en el decreto, que permite la actualización y la revisión de esos caudales. Si esos caudales son excesivos, los técnicos demostrarán que son excesivos y se regularán. Pero decir que eso es un capricho de este gobierno y una trampa de este gobierno, sencillamente no es cierto. Terminamos, José Salvador. Juan, gracias. Boletín informativo. Maribel Peregrín. No, pero esto no puede ser. Como trampa. Seguiremos. Trampa.